Los Irreverentes llega gracias al auspicio de la Fundación Cajere. Invitamos a ser parte de esta escuela. O mejor. Buenas noches, bienvenidos, mitad de semana en Los Irreverentes. Les acompañamos una noche más Fabricio Vela, José Luis Cañizares y quien les habla, María Sol Borja, para comentar lo que ocurre en este país. Constantemente novedades que comentar en la convulsa política, empezando quizá por un nuevo pedido de juicio a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que ha sido noticia en estos días a raíz de esta comparecencia fallida, de la que se ha llamado una emboscada por parte del correísmo, en la que se pretendió enfrentar a la fiscal general con Ronnie Aliaga, un personaje que está siendo perseguido por la justicia ecuatoriana y que además ha hecho serias acusaciones y señalamientos hacia la fiscal Salazar. Esto ocurrió ayer. Finalmente Diana Salazar salió de la comparecencia y no se enfrentó a Ronnie Aliaga. También vamos a comentar sobre un poco las reacciones que ha habido a esto. Asambleístas que han demandado también sanciones por lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización con esta comparecencia fallida. Recordar que la cabeza de esta comisión es la correísta Pamela Aguirre, que asegura que no ha cometido ninguna ilegalidad. Pero antes de desmenuzar todas estas noticias, vamos a saludar a José y a Fabricio. Buenas noches, José. Buenas noches, Sol. Buenas noches, Fabri, a todas en casa. Un nuevo juego de bebida. Cada vez que el RC presente un pedido de juicio político, tenemos que tomar un shot y terminaríamos extremadamente mal, porque es increíble cómo se van acumulando estos pedidos de juicio político, que además yo no sé exactamente a qué juega la Revolución Ciudadana, porque a la falta de apoyo que tuvo el desempeño de las asambleístas de la Revolución Ciudadana, de los asambleístas de la Revolución Ciudadana en la Comisión de Fiscalización frente a esta accidentada comparecencia de la fiscal Diana Salazar, ahora presentan un nuevo pedido de juicio político que en realidad no tiene que ver con esta comparecencia, sino con una situación de incumplimiento, de supuesto incumplimiento de funciones, porque supuestamente no habría, bajo su conciencia, no se habrían estado tramitando algunos casos de lavado de activos y de cosas así, que presenta, que lo vamos a ver más adelante, un asambleísta de la Revolución Ciudadana, y que precisamente ha dado muchísimo de qué hablar, porque recordemos que ya hay un pedido de juicio político que está a la cola esperando para la fiscal Diana Salazar, y que le veo cada vez más complicado que estos juicios políticos tengan algún tipo de apoyo de los otros sectores que son necesarios si es que se quiere censurar y destituir a la fiscal Diana Salazar. Buenas noches, Fabri. Hola, José. Hola, Sol. Amigos y amigas, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos. Buenas noches a este episodio de Los Irreverentes de mitad de semana, miércoles 15 de mayo y de quincena, por si acaso. No se gastará como loco la quincena. Bueno, a ver, evidentemente el tema de la nueva causal de juicio político que se ha presentado, son dos causales. El autor de este pedido de nuevo juicio político es un asambleísta de Zamora Chinchipe llamado Héctor Valladares. Él menciona dos causales. La una señala que la fiscal general del Estado ha tenido omisiones en cuanto al control de lavado de activos, y la otra que hubo una inacción de Diana Salazar Méndez en un caso que significó la devolución de bienes a Carlos Pareja Cordero Capaco. ¿Qué les parece si escuchamos lo que dijo Héctor Valladares para poner un poquito en contexto y alimentar la charla de esta noche? He identificado al menos dos causales de incumplimiento de funciones de la fiscal, causales que las tenemos debidamente documentadas con los respaldos legales correspondientes. La primera de estas causales se relaciona con el encubrimiento de potenciales casos de lavados de activos. La UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en el periodo comprendido entre el 2019 y el 2022, emitió 97 alertas de potenciales casos de lavados de activos, de los cuales la señora fiscal apenas 12 de los casos los procesó e inició un juicio correspondiente. Eso representa apenas el 12.37% de todos los casos. El otro caso por el cual estoy presentando este juicio político se relaciona con la inacción de la fiscal general en el caso Capaco en contra del ciudadano Carlos Pareja Cordero.
Esta inacción de la señora fiscal permitió que los bienes incautados, inclusive dinero en efectivo, sean recuperados por el señor Pareja Cordero. Ok, estos dos argumentos, en teoría, a ver, a partir de este pedido tiene que esto ser calificado por o admitido a trámite. El término no es calificación porque el CAL no califica, decimos popularmente califica. El CAL lo que hace es una revisión de requisitos formales con base en un informe de la Unidad Técnica Legislativa que no es vinculante. Si el CAL así lo considera, lo remite a la Comisión de Fiscalización y se entendería, eso mandaría la lógica, que este pedido, si es que finalmente pasa este primer filtro del CAL, debería unificarse con el juicio político que originalmente presentó la asambleísta Gisela Molina. La Fiscalía ha respondido de manera institucional, no lo hizo Diana Salazar de forma personal, lo hizo institucionalmente la Fiscalía, y básicamente, a grosso modo, lo que han dicho es que sobre lo primero, que no hay sustento, que hay una responsabilidad que ha manejado la Fiscalía sobre el lavado de activos, que durante esta administración incluso Ecuador ha sido reconocido a escala internacional por entidades como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, cuya evaluación fue aprobada por Ecuador con base en el trabajo cumplido por esa institución. Y habla de justamente el trabajo en cuanto al tema de lavado de activos. Y sobre esta acusación de inacción en el caso de Capaco, Carlos Pareja Cordero, la Fiscalía recuerda que es un proceso que estuvo a cargo de Galo Chiriboga cuando fue fiscal general del Estado en 2016. O sea, estamos hablando de 3 o 4 fiscales antes, porque tuvimos a Chiriboga, luego tuvimos a Carlos Bacamancheno y luego tuvimos 2 fiscales que fueron encargados hasta que finalmente vino el concurso que posibilitó la designación de Diana Salazar. Y además añade, que esto es interesante, que en el caso de Capaco, que se ventiló en las Cortes de Estados Unidos, se determinó que la UAFE usó información falsa que remitió a la Fiscalía engañándola. Esos son los argumentos. Ahora, este pedido de juicio político ocurre 24 horas después de la polémica en la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo le ven ustedes, compañeros? Por eso yo decía que no sé exactamente a qué juega la Revolución Ciudadana, porque el timing político para presentar este segundo pedido de juicio político, que además tendría que esperar cronológicamente a todos los juicios políticos que están a la cola, me parece absurdo, porque el correísmo ha recibido críticas durísimas respecto a lo que sucedió en la comparecencia. Desde sus propias filas, ¿no? Desde las propias filas, que a mí, porque obviamente ve las críticas de la oposición, uno dice, bueno, pues haga lo que hagan, le van a criticar, pero no, estamos viendo desde sus propias filas críticas a la actitud y esta decisión de ponerle y hacer este careo a la fiscal con Ronnie Aliaga, que yo le escuchaba a Pamela Aguirre en una entrevista en FM Mundo con Gisela Bayona sobre cómo sucedieron las cosas, y ella manifiesta que no se trataba de un careo, que Ronnie Aliaga había pedido él mismo participar y dar información en los casos que se estaban tratando, que realmente era León de Troya y Madrina, que no era el caso Metástasis, pero de todas formas fue Pamela Aguirre quien decidió, como presidenta de la Comisión de Fiscalización, hacer este show mediático que se formó. ¿Por qué? Porque es decisión de ella que Ronnie Aliaga comparezca cuando la fiscal estaba dentro de su comparecencia. Entonces ha sido bastante cuestionado, y ahora vemos un segundo pedido de juicio político que yo no veo manera en lo absoluto que con estas situaciones encuentre el primer juicio político al que se va a enfrentar Diana Salazar apoyo de los otros sectores políticos. Yo tampoco veo, más allá de que dicen que en la política ecuatoriana se puede hasta tostar granizo, lo cual es cierto. Pero, a ver. Además que se ha deslegitimado cualquier forma de criticar que es legítima a la fiscal después de ese intento fallido de emboscada. Este último episodio creo que significó una sentencia de muerte para ese juicio político. ¿Quién va a querer alinearse a la narrativa contra la fiscal después de que pretendes poner a una funcionaria como la fiscal general con una persona que está requerida por la justicia? Nadie va a querer. Entonces ahí sí voy de nuevo a lo que José decía de por sí que ya era difícil, y lo hemos comentado varias veces en este espacio, tener los votos para censurar a la fiscal o para destituirla, ahora va a ser prácticamente imposible, ¿no? Y yo concuerdo con estas palabras que han dicho algunos asambleístas, ¿no?, de la Revolución Ciudadana, sino de otros sectores, que decían que se perdió una oportunidad extremadamente importante para conocer y fiscalizar información sobre 2 casos, que perfecto. Yo creo que una de las críticas de la fiscal precisamente es que se conoce un montón de información sobre unos casos y sobre otros no, y que tal vez sí hay una decisión política detrás, sobre todo en el caso Encuentro, en el caso León de Troya, lo que pasó con esto de la Madrina, que bueno, que no es realmente un caso. Entonces
Entonces, yo creo que ahí era la oportunidad para que los ciudadanos podamos conocer esto y se deslegitimó por completo. O sea, ahora ya no hablamos de fiscalización a la fiscal, sino realmente de cómo la Revolución Ciudadana está intentando a capa y espada tratar de destituir y censurar a Diana Salazar, que además ahí vienen las suspicacias de por qué se está haciendo esto. O sea, es un movimiento al que la mayor crítica que tienen en contra de la Revolución Ciudadana es que supuestamente busca la impunidad de sus líderes que están perseguidos por la justicia. Con estas actitudes hacia la fiscal, ¿cómo no alimentar esas narrativas y esas suspicacias que se tiene frente a la Revolución Ciudadana y cuáles son sus objetivos en realidad? Ahora bien, luego de lo que ocurrió el día lunes, la víspera hubo reacciones en la Asamblea Nacional, empezando por el presidente Henry Kronfle, que ha dejado abierta la posibilidad de que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, el máximo organismo administrativo de la función legislativa, analice la conducta de la asambleísta Pamela Aguirre, porque hay sectores que plantean una sanción. Yo sí le pongo ojo a aquello, porque desde mi punto de vista, y ya lo vamos a socializar, creo que encontrar una causal jurídica para sancionar a Pamela Aguirre por este tema, yo realmente me revisé hoy la ley orgánica y no encuentro una causal. Pero escuchemos primero a Henry Kronfle. Y se dio esto, como le digo, grave, porque le pidieron suspender la comparecencia, no respetaron que termine la comparecencia de la señora fiscal. Desde el punto de la legalidad hay varios cuestionamientos. Uno, es prófugo de la justicia. Dos, sí, ha habido gente que con sentencia ejecutoriada ha sido llamada a la comisión de fiscalización y acompañado por la autoridad pertinente porque está cumpliendo una condena en la cárcel. En este caso es un prófugo de la justicia que lo hace absolutamente más grave. A esa posición de Kronfle se han sumado prácticamente todos los sectores políticos representados en la Asamblea Nacional, con excepción de Revolución Ciudadana. Escuchemos algunas de esas voces. Un legítimo proceso de fiscalización no puede convertirse en un proceso de fiscalización de circo, no puede convertirse en un proceso de fiscalización a la carta, y menos aún entorpecer o perder una buena oportunidad, porque creo que eso pasó ayer. Se perdió la oportunidad de que la autoridad que compareció pueda explicarle al país o darle detalles dentro de lo que se podría hacer legalmente, no violentando reserva de investigaciones, cómo estaba el estado de esas investigaciones. Y obviamente, para respetar el principio de diversidad y pluralidad, escuchemos también lo que dice Franklin Samaniego de la Revolución Ciudadana, que en cambio dice que no hay ningún tipo de infracción por parte de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. La señora fiscal, no sé por qué tiene tanto miedo, primero de comparecer a la Comisión de Fiscalización y segundo también de explicarle al país todo lo que está sucediendo. Nosotros hemos llevado un proceso muy transparente en la comisión y posteriormente ya con lo sucedido los comunicados han sido claros, ¿no es cierto? Ha llegado, de lo que conocemos, de lo que conozco, yo no soy parte de la comisión, un correo a todos los asambleístas, no solo a los de la bancada de la Revolución Ciudadana, pero en virtud del sesgo que siempre se maneja, les piden solo a varios asambleístas que da la casualidad que son de la Revolución Ciudadana que expliquen y que den información sobre el paradero de Ronnie Aliaga. Sin embargo, de esto ha habido ya un pronunciamiento expreso sobre el asunto y la compañera Pamela Aguirre ha señalado en forma expresa que ella no conoce del paradero de Ronnie Aliaga. Ok, ahí hemos escuchado varias posiciones en la Asamblea Nacional. Compañeros, se está planteando la posibilidad de una sanción para la asambleísta Pamela Aguirre. Hay que revisar la ley orgánica de la función legislativa, me parece que es a partir del artículo 169 donde se establece las infracciones leves, las graves y las muy graves. Yo revisé esta mañana, por ejemplo, ahí me encontré entre las muy graves con la causal por la cual la sancionaron hace pocos días a la asambleísta Mónica Palacios por acoso laboral. Pero no encuentro una figura que me permita de alguna manera colegir que por ahí podría venir algún tipo de sanción sobre el comportamiento de la señora Pamela Aguirre, porque me parece que la discusión aquí es política más que jurídica. Ella, como presidenta de la Comisión de Fiscalización, ¿tenía atribución de disponer una comisión general? La tenía. Si no era ella, la comisión con su mayoría podía solicitar una comisión general. La tenía. El presidente de la Asamblea, cuando son sesiones de pleno, tiene la atribución de recibir en comisiones generales sin consultar al pleno, la tiene. El tema no pasa, para mí, por una infracción del procedimiento parlamentario. Para mí el problema es político. Y creo yo que sin encontrar, porque digo, es una opinión al final, la que estoy dando, sin encontrar un argumento jurídico, podría venir algún tipo de sanción más tirada a lo político, porque no, pero jurídicamente no lo encuentro. No sé cómo le ven ustedes.
No sé cómo le ven ustedes. Porque además es control político lo que hace la Asamblea Nacional. No ha habido, aparentemente no hay un delito. Tampoco pienso yo, igual pensando con todo lo mal que puedo pensar y que usualmente pienso de los políticos de nuestra clase política, me cuesta un poco pensar que Pamela Aguirre pueda saber exactamente dónde está Ronnie Aliaga y que esté ocultando. Me cuesta un poco. Habría, si es que eso fuera el caso, creo que ahí sí habría la incursión de un delito. Pero fuera de eso, sí me parece que el riesgo más grande es justamente deslegitimar una comisión en donde genuinamente y legítimamente los funcionarios públicos tienen que ir a rendir cuentas, y al ponerla en la situación en la que le puso la fiscal general, me parece que deslegitima ese proceso y quita la posibilidad de que los ciudadanos nos enteremos cuál es el trabajo, las preguntas concretas y legítimas que puede haber para que la fiscal dé explicaciones, la fiscal o cualquier otro funcionario. Porque la explicación que ha dado Aguirre a mí me parece que sí tiene su sustento en el hecho de que no ha cometido ninguna infracción, porque es lo que le permite la ley hacer lo que hizo de dar paso a través de un pedido de uno de los asambleístas de Revolución Ciudadana. Ahora Aguirre también dijo que Ronnie Aliaga había enviado este pedido de participar en esta sesión a todos los asambleístas de la comisión, y que de alguna manera dio a entender que todos los asambleístas de la comisión conocían sobre esto que iba a suceder. Es que esa no es la discusión, yo creo. Sí, yo por creo eso, y yo creo que precisamente por eso hablar de una sanción de algo que se saltaron la ley, no, más bien es también un llamado de atención. Yo creo que los ciudadanos podemos entender cómo funciona realmente la asamblea y el poder que tiene el presidente de las comisiones, o sea, la presidencia de las comisiones y cómo realmente funciona. Yo creo que eso también ha sido importante para entender y decir, oye, capaz que ahí hay una falencia en la ley de la función legislativa, porque el presidente tiene la potestad de hacer lo que hizo Pamela Aguirre y que ahora estamos cuestionando porque no tenía ningún tipo de sentido, y que tal vez lo que sí ha recibido más allá de una sanción es el peso político de esa decisión, que por eso no entiendo y no termino de entender por qué se les ocurrió ahorita presentar un segundo pedido de juicio político, que además de Aguirre ayer mencionó en esta entrevista que ella no había firmado el primer pedido de juicio político. Entonces creo que también por ahí se deslindan un poco de eso de las responsabilidades. Pero bueno, vamos a ir a una pausa comercial, pero antes yo les quiero decir que no hay nada mejor que disfrutar de unas vacaciones en familia sabiendo que tu dinero trabaja por ti. Invertir en Andalucía es crecimiento efectivo para tu dinero. Tu inversión crecerá con una tasa de interés anual de hasta el 9.5%, su calificación de riesgo AA y el respaldo de 53 años de experiencia en el sector financiero garantizan tu tranquilidad. Conoce más en www.andalucia.fin.es o en cualquiera de sus oficinas en Quito, Manta, Lago Agrio, Cotacachi, Urcuquí y Pedro Vicente Maldonado. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Llegaron los modelos de 2025 Ambacar. Conoce Power, la camioneta con gran desempeño, comodidad de un SUV y moderno diseño. Power es potencia, Power es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para mayor información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o ubícanos en la página web www.ambacar.es. Pausa, volvemos. Bueno, regresamos del corte y es importante también revisar algunos datos sobre la aprobación que tiene ahora el presidente de la República a raíz de los eventos que han ocurrido en las últimas semanas. Ustedes recordarán el tema de los apagones, que de alguna manera se ha logrado contener o parcialmente por lo menos de esta crisis. Ha habido unos constantes rendición de cuentas o información o presentaciones del ministro Luque, y también no olvidar este proceso que se entabló en contra de la que era ministra en su momento, Andrea Robo, de este caso. Pero revisemos un poco, estas son cifras de Comunicaliza sobre cómo los ecuatorianos ven la situación del país y de las familias. También está sobre cómo ven algunas otras instituciones y también la aceptación del presidente de la República. Sobre cómo la gente ve la situación del país y de las familias, hay una sensación de negatividad generalizada. El 45.5%, y si sumamos 45 más del 23, en realidad son el 63.5% de ecuatorianos ven la situación del país y de las familias como mala y muy mala, la de las familias en general. Y la de su familia en particular, 45.2%, es decir, 4 de cada 10 ecuatorianas la ven como mala y muy mala, su situación particular como familia. Eso también se ve
reflejado en el nivel de optimismo. La pregunta es, de cara al futuro, ¿diría que te sientes optimista o pesimista? El 46.1% dice que se siente algo optimista y el 20.6% entre algo pesimista y muy pesimista. También sobre la visión de país, ¿crees que el Ecuador en este momento va por el camino correcto? No, dice el 45.1%, no lo sé, el 25.5% y sí, el 29.4%. Sigue siendo el mayor problema la inseguridad, el 30.2%. Cuando les preguntan cuál es el problema que más le preocupa, responde 3 de cada 10 ecuatorianos que es la inseguridad. Después el 17% falta de empleo, el 15% situación económica, el 9% corrupción política, luego el 6.7% pobreza, 5.6% pagar deudas, 3.8% la subida del IVA y de los precios. El consumo de drogas es un problema que preocupa 2.4% de la población, un nivel similar los servicios de salud, 2.3%, los cortes de energía a un 2% de la población, considerando que estas últimas semanas ya no ha habido cortes, ¿no? Y luego educación, desnutrición infantil, impuestos, servicios básicos y otros están en el rango de 0.1 a 0.4% de preocupación. Si esto atamos a la imagen del presidente Daniel Noboa, la pregunta es, ¿cómo valoras a los siguientes actores políticos e instituciones? Daniel Noboa, la valoración de muy bien, 20.8%, bien, 38.5%, mal, 19%, muy mal, 11.8% y no lo sabe, el 8.9%. Estamos hablando que según esa valoración, el presidente tiene alrededor del 59%. Sí. Entre bien y muy bien. Sí. Entre bien y muy bien, es que es la valoración positiva. Sí, pero sí representa un declive, pero no sigue siendo mal, alta. A ver, si comparamos nosotros la calificación que tuvo en enero, cuando prácticamente en todas las encuestas estuvo sobre el 80%, me decía Álvaro Marchante de Comunicaliza esta mañana, que en enero ellos tenían 82%, me parece que en febrero, en la encuesta de perfiles de opinión, el presidente tenía una calificación importante, 70 y pico %. Yo por aquí tenía justamente el dato, porque según perfiles de opinión, hay un declive en la calificación positiva del presidente de la República. A ver, aquí está, exactamente, aquí tengo. El presidente a enero, según perfiles de opinión, tenía 85,47, en marzo 74,5, o sea, hubo una baja de 11 puntos, y en mayo 57,68, una baja de 16 puntos. Entonces aquí hay una discusión, porque se puede pensar que hay una tendencia a la baja, pero aún así, la cifra de 59-60% sigue siendo alta. Sobre todo comparado con las últimas administraciones. No, por supuesto, pero me decían, claro, los especialistas en materia de elecciones, por ejemplo, Correa en su mejor momento tenía 60%, ese era su promedio, el 60%. Por ahí tenía picos del 65%, alguna vez llegó al 75% por alguna cosa extraordinaria, luego volvió a bajar, pero más o menos ese era su promedio, 55-60%. Entonces está dentro del promedio. Moreno en su mejor momento tuvo 40 y pico %, casi 50%. Para ganar las elecciones. ¿Me cachas? Entonces, digamos que esa es la media. Siendo alta la calificación del presidente, creo que la lectura, ahí yo discrepo con aquellos que dicen que es un desplome brutal. O sea, Noboa todavía tiene una cifra alta. El tema es que, claro, hay un evidente bajón si comparamos de enero a mayo, porque sí hay un bajón. Hay un bajón, pero no me parece como una lectura correcta el decir que fue un desplome, porque también el inicio de una gestión, sí, el inicio de una gestión presidencial suele tener un alto positivismo de la ciudadanía y después va bajando y obviamente, bueno, pues el gobierno sí se ha enfrentado a algunas crisis políticas, pero que de alguna manera, si bien hay una reducción de la popularidad del presidente, pero no es tanto comparado a las polémicas que se han generado en este tiempo. Tienes la invasión de una embajada, tienes el caso de Olón, o sea, tienes un montón de información que fue circulando y que de alguna manera podría ser que eso ha golpeado un poco la imagen del presidente, pero todavía es una aceptación bastante alta. Ahora, lo que sí es verdad es que no es una aceptación más alta más allá de los votantes que tuvo, por ejemplo. O sea, es decir, al principio parecía que tenía una aceptación tan grande que incluso se había llevado la aceptación de los que no votaron por él, pero ahora vemos que cada vez se va reduciendo más, pero de todas maneras
trincheras, también me parece una lectura incorrecta, porque vi desde algunos periodistas o desde algunos, más bien dicho, influencers del gobierno, que también la lectura era increíble. Al presidente no le ha afectado absolutamente nada de estos escándalos que han salido a través de las redes sociales, y a mí me parece que eso también es una lectura incorrecta, porque vemos de un 80% a un 50 y pico por ciento, es una reducción de la popularidad del presidente, y que sí podría hablar de una tendencia hacia la baja, ¿no? Sobre todo también por el tema de seguridad, porque recordemos en enero que con la declaración del conflicto armado interno, de alguna manera una percepción de que eso dio un poco más de seguridad, pero pasaron los meses y nos damos cuenta que realmente la percepción ciudadana sobre la seguridad no ha cambiado, e incluso algunos delitos han aumentado exponencialmente en comparación del 2023, al contrario de lo que dice la ministra del Interior, ¿no? Sí, o sea, finalmente yo pienso que la forma en cómo se construyen y se leen las narrativas de las encuestas políticas terminan siendo también un poco discrecionales, ¿no? Porque finalmente cada quien busca una interpretación que se adapte a las lógicas. Recordemos además que estamos en un año preelectoral y eso sí cambia la forma de leer, porque además hay que recordar que es una foto. Esto no quiere decir, eso es hoy, o bueno, las fechas en las que se hizo esta encuesta. Hay un lapso, quiere decir que hay un espacio de tiempo y eso puede cambiar mañana, pasado mañana, traspasado mañana, como de hecho cambió la percepción que había del gobierno desde marzo hasta abril por el tema de los apagones o de los cortes eléctricos. Ahora no sabemos si ahora el ministro Luque ha anunciado que hasta el 26 no va a haber cortes, pero si el 27, el 28, el 29 o en junio hay cortes nuevamente, eso puede tener una repercusión. Así que es importante leerlo en su contexto. También creo que es importante, en medio de la calificación que hace la gente sobre la seguridad, escuchar lo que dijo unas declaraciones de la ministra muy confusas y muy equivocadas, que luego tuvo que salir a corregir sobre la percepción o los niveles de delincuencia. Escuchemos lo que dijo la ministra del Interior, Mónica Palencia. Bueno, ustedes saben que son procesos, no es de la noche a la mañana que vamos a terminar con el estado delincuencial al que desafortunadamente se había llegado en el país. Nosotros hacemos una medición y hemos logrado en el mismo periodo con respecto al gobierno anterior, hemos logrado una disminución del 99%. Pero no es un tema fácil. Esas son las declaraciones de la ministra Palencia. Déjame solamente añadirle el contexto. Esa es una declaración que generó la ministra Palencia anteayer o ayer en el aeropuerto de Guayaquil, con colegas de Radio Sucre. El aeropuerto de Guayaquil es una fuente de permanente presencia de los periodistas, sobre todo de las radios, durante los noticieros en vivo. Esto es histórico desde hace décadas que lo hacen las radios colegas en el puerto principal, donde hacen abordajes autoridades o que llegan a Guayaquil o que se van de Guayaquil, y esto hizo Radio Sucre. Entonces ahí es donde se genera esta declaración de la ministra Dazol, solamente para contextualizar y citar la fuente. Exactamente, y ahí ella habla de el 99%. 99%. Es que es inevitable hasta reírse, es de reírse por no llorar, como uno dice, porque realmente hablar de que hay una reducción del 99% de delincuencia, a ver, una cosa puede ser un lapsus y tal, pero 99% es como una cifra que solo al pronunciarla ya debería hacerte una alerta, porque 99% es un punto menos del 100%. Y luego, evidentemente, tuvo que salir a hacer aclaraciones, incluso puso un breve hilo de Twitter, sacando como un pedacito de cifras de la policía, aclarando que estas cifras no son las correctas. Pero el problema es que cuando existen redes sociales, esto ya se viraliza, ya suelta, ya no lanzas una información y luego ya no eres dueño de esa información. Escuchemos lo que dijo y la aclaración que dijo que hizo la ministra Palencia con respecto a las cifras. Hemos disminuido en un 28, la discusión de 28-29%, pero para ponerlo en números, 1,109 homicidios menos que el que para estas épocas tenía el gobierno anterior, o sea, haciendo un deadline, marcado, una línea final, desde que asume Daniel Noboa hacia atrás y desde que asume a Daniel Noboa hacia adelante, nosotros podemos ver una diferencia de menos 1,109 homicidios, lo cual es significativo.
Bueno, es significativo, pero no es del 99%. Y o sea, del 99 bajó al 28. Sí, significativo, pero también yo creo que ese tipo de declaraciones deslegitiman la información oficial que te dan desde los distintos ministerios, porque no ha sido un problema reciente y lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, que los ministros o los funcionarios te dan información que no sabes de dónde se saca, ¿no? O sea, parece información sacada del bolsillo literalmente para adaptarse a lo que ellos quieren comunicar, y nunca te dicen ni cómo se investigó, ni cómo se calculó, ni cuál es la ficha técnica si quieres. O sea, que siempre son esos momentos en que les cogen en la calle frío, o algo así en frío. Ahí es cuando sueltan esas cifras pero lo sueltan sin problema, ¿no? Dicen un 99%. ¿Se imagina lo que es un 99%? Y está hablando en las primeras declaraciones de una reducción de los delitos en general, que además hay que aclarar que si bien y ya en la aclaración ella dice que hubo una disminución importante en los homicidios, pero los homicidios es un índice muy importante para ver la violencia de un país. Pero es una parte, exacto, y la ciudadanía sufre un montón de delitos, los que se conocen como delitos comunes, robos, extorsiones, secuestros. Y por ejemplo, justo estaba leyendo, yo veía esas declaraciones de Mónica Palencia y al mismo momento me salía un reportaje de Coavisa que habla de que en Quito se incrementó en un 81% los robos a vehículos en estos 5 meses, en los primeros 5 meses del año, del 2024. El 81% de robos de vehículos, y hablan en esta nota de cómo cada vez es más común que estos robos sucedan en parqueaderos privados, en la zona azul, es decir, en las zonas donde supuestamente tenemos seguro que puedes parquear porque es del área permitida, incluso pagas tu ticket para poder parquear ahí el auto, y estás hablando de un 81%. Eso también ve la ciudadanía, eso es percepción de seguridad de la ciudadanía. Cada vez es más común entrar a las redes sociales y ver que la gente publica en las historias que se ha perdido, que les han robado un auto, que tienen un familiar secuestrado, que ha desaparecido. Entonces no puedes hablar de una reducción del 99% cuando esto es lo que ve la ciudadanía, esto es palpable para la gente. No es tanto, y hablando desde el centralismo, muchas veces la tasa de homicidios no es algo tan palpable para la ciudadanía, pero los robos sí, por ejemplo. Entonces, porque no además sí tiene un impacto en tu vida cotidiana. O sea, estás diciendo, se reducen, y de hecho esto ha sido parte también de una comunicación del gobierno, decir que se han reducido los crímenes violentos, pero aquí hemos hablado de las extorsiones, que habían multiplicado por 5 veces los secuestros extorsivos. José está hablando en este momento del robo de vehículos, es decir, la violencia continúa. Quizá no estamos viendo los índices, quizá, y hablando también desde la capital, porque recuerden que en Manabí, en Guayas, y aquí lo hemos comentado, noticias de violencia impresionante. Es decir, hubo nuevamente un atentado en contra del señor Pincay, el alcalde de Portoviejo, que siendo candidato en diciembre del 2022. Exacto, casi lo matan. Y ahora hubo nuevamente, ayer hubo nuevamente un atentado. No es mentira que en Guayaquil la percepción es totalmente diferente. Yo recién estuve en Guayaquil y es verdad que la gente, por ejemplo, se refiere a las calles por donde hubo una masacre. O sea, decían, ¿te acuerdas donde mataron a 17 personas? Ahí, por ahí es este restaurante. ¿Te acuerdas dónde pasó esto? Sí, por ahí es. Y hay esta percepción y la gente comenta al respecto. Por ejemplo, o sea, vas en las vías, dices que ves mucho tráfico, no saben si es que es porque sucedió un accidente o hubo un sicariato o algo. O sea, la percepción es diferente. Por eso yo digo, también desde el centralismo en Quito, pareciera que las cosas están yendo de una manera que en el resto del país tal vez no. Pero lo que es palpable son esos delitos para la gente, y yo sí creo que la gente viendo estas cifras del 99%, que bueno, después dice que es el 27, 28%, pero aún así te quedas como, oye, ¿y por qué yo siento que cada vez es más insegura la calle? Sí, y eso termina haciendo que las cifras se caigan. Cuando la realidad golpea a las cifras, la realidad supera los datos oficiales, por más vocerías que se esfuercen en contarte que ha habido reducción de violencia, si es que eso no se siente en la vida cotidiana, da exactamente lo mismo. Y esas cifras, o sea, es lo más inseguro que en la calle me siento citando cifras del gobierno, porque luego ellos mismos salen claro, a tener que no vas a decir, ya, tu amigo que le contó que le robaron, no, pero verás, del gobierno pero dice por que, si acaso. O sea, da igual. Mejor dele la mención, vea. Así es, porque bueno, lo que sí es momento es de elevar tu carrera al siguiente nivel. UTC Posgrado abre sus puertas para especializarte con maestrías en diferentes áreas del conocimiento. La unidad académica de posgrado de la Universidad Técnica de Cotopaxi te espera para disfrutar de una experiencia educativa diferente, con alianzas estratégicas, docentes de primer nivel y conexiones internacionales para potenciar tu éxito. Tu decisión es hoy. Para más información, escanea el código QR que lo puedes encontrar aquí abajo o visita la página web www.utc.edu.es. Y te invitamos a formar parte de la mejor cooperativa de ahorro y crédito del centro del país, Riobamba Limitada, que impulsa tu negocio, incrementa tu capital de trabajo. Todo lo que soñaste lo puedes hacer realidad junto a tu cooperativa Riobamba Limitada. Solicita ya tu crédito de forma oportuna, con plazos preferenciales y a la mejor tasa del mercado. Estamos ubicados en Chimborazo, Pichina,
aquí en Yayasuay. Utiliza nuestros canales digitales, app Río Móvil, tarjeta de débito Visa Lo Nuestro o nuestro canal de atención con un mensaje de texto al 096-081-6465 y nuestros asesores te responderán a todos tus requerimientos. Y celebra mamá con estilo. Calzado Gamos te invita a que aproveches sus ofertas y visites sus puntos de venta, páginas web y redes sociales. Te ofrece las líneas casual, urbano, deportivo, fuerzas del orden, seguridad industrial y trekking. Todo el mes de mayo con el 5% de descuento en pagos con tarjeta y el 10% de descuento en pagos con efectivo. Encuéntralos en Quito Norte, Quito Sur, San Rafael y Ambato. Ventas en línea www.calzadogamos.com.es o www.gamoswork.com. Para contactos a los números que aparecen en pantalla. Vamos a una pausa y regresamos. Cerramos ya este programa con el último bloque. Vamos a comentar sobre las declaraciones que hizo nuevamente en estos informes que hace cada cierto tiempo, cada 2 días o cada 3 días o diarios, creo que son algunos. Ya no he seguido con ese ritmo porque finalmente el ministro Luque ha dicho que los apagones se suspenden hasta el 26 de mayo. Escuchemos lo que dice el ministro Luque. Hoy podemos decir que al inicio le fuimos ganando un día cada semana de la crisis, tratando de racionar lo menos posible. Ahora le estamos ganando una semana cada mes. Hoy martes 14 de mayo puedo decir que hasta el día domingo 26 no vamos a tener programación de racionamientos eléctricos por materia de déficit en la oferta de energía eléctrica del país. Un poco atando lo que decíamos hace un momento, esto va a ayudarle a paliar al gobierno estas crisis que ha tenido en estos últimos días probablemente, porque si agregáramos a lo que ha ocurrido en Olón, a lo que la exesposa Gabriela Goldbaum denunció el viernes anterior, a los señalamientos que ha habido por presuntos vínculos o conflictos de interés entre los abogados que han respondido los casos, cerca de 50 casos, 49 me parece que son de Daniel Noboa en contra de su ex familia política. Además, estas declaraciones, estas cifras descontextualizadas que da la ministra y todo esto que se ha armado en los últimos días, si comparamos con lo que ha pasado en las semanas anteriores, cuando además había apagones, creo que habría sido una crisis brutal e inmanejable, y que haya un anuncio de que por lo menos, así de baja está la vara, de que por lo menos durante los próximos 9 días no va a haber, 11 días no va a haber apagones, creo que y uno se pone feliz, lo peor, o sea, es que lo peor de esto es que uno se pone feliz que puedes trabajar. Oye, Álvaro Marchante me decía que cuando comienza la crisis en el actual gobierno, la crisis eléctrica, a ver, ¿por qué? Hagamos una mirada retrospectiva. En el gobierno de Lasso, ya muy convenientemente esperaron que pase la segunda vuelta electoral. Una semana antes habían negado que iba a haber apagones. Pasan las elecciones a segunda vuelta y deciden hacer un cronograma de apagones. Llega Noboa con expectativas, con Andrea Robo en ese momento. Empiezan a trabajar con primeras decisiones sobre el sector eléctrico y deciden suspender los apagones. Pasó en el resto de diciembre, pasó en enero, pasó en febrero, hasta que finalmente declararon que el país estaba libre del riesgo de apagones. Eso ayudó evidentemente, creo que ese también fue un elemento que le ayudó, aparte de las decisiones en materia de seguridad, a llegar a ese 81% que tuvo de calificación positiva el presidente. Pero la semana previa a la consulta popular, cuando comienza esta nueva crisis vinculada al sector eléctrico y vamos a los racionamientos, decía Álvaro Marchante que el presidente perdió 8 puntos en la calificación positiva. 8, que es un montón. Sin embargo, pese a ser un montón, le alcanzó a Noboa para ganar el 109 de las 11 preguntas de la consulta. Y claro, ha tenido este declive, pero yo suscribo lo que dijiste en uno de los bloques anteriores, José. No se puede hablar de que hay un desplome monumental, que no es tanto así, hay que leer los escenarios. Entonces sí, como dice Sol, estas decisiones, estos anuncios de Luque le van a ayudar al gobierno para paliar un poquito estas microcrisis que se han generado en los últimos días. Pero, y que además ya se han abierto, perdón José, también no se abren solamente de cara a la opinión pública, sino que también hay frentes abiertos en la Asamblea Nacional. Después de que ustedes recordarán, se rompió esta alianza a veces no tan silenciosa entre el oficialismo y el correísmo, después de lo que ocurrió con la decisión de entrar a incurrir a la Embajada de México en Quito, y en la Asamblea nuevamente se empiezan a cocinar estas decisiones que de mantenerse el acuerdo, de haber
haberse mantenido el acuerdo, no se habrían dado, que son, por ejemplo, estos procesos de juicio político en contra de ministro de Ambiente, Turismo, Defensa, Energía y del Interior. Ahora, o ayer fue esto que ya se aprobó una moción. Escuchemos lo que pasó ayer en la Comisión de Gobierno. Hoy. Mil disculpas. No se me pierda, hoy es miércoles, mitad de semana. Hoy, escuchemos lo que pasó en la comisión. Hoy. Que frente al hecho que se los ha convocado además, que es un hecho de conmoción nacional, en el cual no porque ya se haya parado el proyecto, que era materia de la infracción, se ha desaparecido lo que ellos tienen que responder, y a lo que tienen que responder, aquí ha terminado esta historia. Frente a este irrespeto, diría yo incluso, de los funcionarios de estados, que el día de hoy no vienen a darle la cara no a los comisionados, sino al Ecuador, dentro del parámetro de las competencias de esta Asamblea y de la ley orgánica de la función legislativa, se proceda a la correspondiente ejecución de un posible proceso de juicio político. Entonces, nuevamente volvemos a hablar de la larga lista de juicios políticos que todavía están pendientes y que se han anunciado para varios funcionarios de este gobierno, y que nuevamente pone sobre la palestra esta discusión del trabajo que hace la comisión las distintas comisiones de la Asamblea, y que eventualmente la Comisión de Fiscalización tendrá que hacer en su labor fiscalizadora también la Asamblea, que corresponde a verificar que se haya hecho el trabajo que se debe hacer, por un lado. Y por otro lado, ha habido también estas quejas no solamente de este gobierno. En el periodo de Guillermo Lasso fue algo similar, en el de Moreno también, de que son llamados constantemente y por varias comisiones al mismo tiempo para dar explicaciones que se podrían resumir en un solo espacio. Ahora, el pedido de juicio político, y otra vez, esto va a la cola, ya, es contra los ministros Sade Fritchi del Ambiente, Nils Olsen de Turismo, Giancarlo Lofredo de Defensa, Roberto Luque de Transporte y Obras Públicas encargado de la cartera de Energía, y Mónica Palencia, ministra del Interior, debido a que los funcionarios no acudieron a esa mesa legislativa. A ver, en el caso de Roberto Luque y Mónica Palencia, básicamente por su rol anterior a ser ministros, lo que se había conocido la semana anterior, Luque siendo accionista de la empresa que se encargó del estudio de factibilidad del proyecto Ecolón 1. En el caso de Palencia, porque ella ejerció como abogada en su momento de una empresa, como ya dice, pero no es también porque se ocupó la fuerza pública para... Me imagino que también han de mencionar eso, sí, claro, pero el llamado original era por este tema. Seguramente le van a poner eso, y obviamente ahí aparece el tema de Nils Olsen, porque Olón fue declarado rinco mágico, alguna de estas denominaciones del Ministerio de Turismo. Ahora, el colega Clever Aranda de los medios legislativos me compartió un post en la red social X a propósito del malestar que había por parte de los legisladores, inicialmente por la ausencia de la señora ministra del Ambiente, que no había justificado, pero en realidad sí envió justificación de su ausencia a la Comisión de Gobiernos Autónomos. Hay un comunicado que se presentó dirigido a la presidenta de los gobiernos autónomos, Victoria de Sintonio Malavé, en donde ella dice, al haber sido convocada por el Pleno de la Asamblea Nacional para atender el requerimiento de información del caso antecitado, así como la agenda mencionada, porque habla de una agenda, solicito cortésmente se digne considerar este hecho y a su vez excursarme de la convocatoria extendida por la comisión que usted preside. O sea, en buen romance, la ministra del Ambiente decidió no acudir porque ella, se entiende, se estaría preparando para la sesión del Pleno, que había sido resuelta la semana anterior. Yo me imaginé que iba a ser esta semana, pero hasta este momento entiendo que no hay una convocatoria con ese punto específico, Sol y José. Sí, y lo que tú dices también, o sea, esta necesidad de estar convocando o eventualmente, que es parte de nuevo de la tarea fiscalizadora de la Asamblea Nacional, no sé si se diluye cuando se empiezan a hacer este tipo de llamados que quizá responden más a un interés político de poner en la palestra para decir como, a ver, dime, cuando en realidad no hay ese interés político es el que yo quería mencionar, porque no nos podemos olvidar que estamos en unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, que es en el 2025, y que este es un año necesariamente preelectoral, y que muchas de estas decisiones
decisiones son para poner no solo al ministro en la palestra pública y caerle, sino al partido político que le va a caer, porque estamos en un año preelectoral. Entonces, yo creo que muchas de las decisiones que estamos viendo en la Asamblea Nacional se vuelcan necesariamente a este punto, y que también las cifras de popularidad del presidente sí son importantes también analizar, en el hecho de que en enero, con un 80% de popularidad, parecería imposible enfrentarse a Daniel Noboa en las siguientes elecciones, pero ahora con un poco más de 50% de popularidad, ya empieza a haber un poco más de espacio político para el resto, y estás viendo cómo ahora, yo creo que lo más importante de entender es que la verdadera oposición de Daniel Noboa no es la Revolución Ciudadana. Los contendientes van a ser quienes están más o menos afines a sus mismos lineamientos políticos. Por ejemplo, Construye, que ahora están viendo con qué partido político van a lanzarse, pero yo creo que ahí se van alineando un montón estas decisiones que se toman desde la Asamblea Nacional. Muy bien, estamos cerrando el programa, ¿no? Vamos con las menciones. Llegaron los modelos 2025 Ambacar. Conoce Power, la camioneta con gran desempeño, comodidad de un sub y moderno diseño. Power es potencia, Power es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Más información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. Y atención, líderes comprometidos con el cambio. ¿Quieres impulsar tu participación política y social? Inscríbete en la 7ª edición de la Escuela Nacional de Formación Política, liderada por Fundación CAGE. Cuenta con la modalidad virtual y presencial, con 12 módulos y 200 horas de teoría, investigación y práctica. Junto a destacados speakers nacionales e internacionales, te prepararás para liderar desde la vanguardia. Postula hasta el 8 de mayo y haz historia, abierta para personas a partir de los 18 años. Contáctanos al 0985-090-815 o en nuestras redes sociales como Fundación CAGE. Gracias por acompañarnos. Los Irreverentes llegó gracias al auspicio de la Fundación CAGE.